Okay. ¿Y si te dijera que la historia que aprendiste en la escuela es, en el mejor de los casos, un borrador incompleto? Imagina encontrar un microchip dentro de una roca de 300 millones de años o un mapa que muestra la Antártida siglos antes de ser descubierta. Estos objetos existen, se llaman UPARTs y no deberían estar ahí. Hoy bajamos a las profundidades de lo imposible para descubrir las piezas que la ciencia no puede explicar, y que la historia prefiere ignorar. Prepárate, porque después de este iceberg, el pasado no volverá a verse igual. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para que yo pueda seguir haciendo más vídeos como este, por favor. También te puedo dejar un saludo al final de mis vídeos, si es de tu agrado, déjamelo saber en la caja de comentarios de ser así, por favor. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Mecanismo de anticitera. Imagina el año 1900. Un grupo de buceadores de esponjas se refugia de una tormenta cerca de la pequeña isla griega de Anticitera. Al sumergirse, no encuentran esponjas, sino los restos de una galera romana llena de tesoros, estatuas de bronce, mármoles y joyas. Entre todo ese botín, recuperan una piedra verdosa y oxidada que nadie toma en serio. Pasó un año olvidada en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas hasta que se partió, revelando en su interior engranajes de bronce perfectamente diseñados. Lo que hace que este objeto sea un UPART es su complejidad técnica. No es solo un reloj, es una computadora analógica. Tenía más de 30 engranajes de bronce con dientes triangulares cortados con una precisión milimétrica. Utilizaba un sistema de engranajes épicos, planetarios, una tecnología que la historia oficial dice que no se inventó hasta el siglo XVI. Predecía con precisión el movimiento del Sol, las fases de la Luna, la posición de los 5 planetas conocidos entonces, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y los eclipses. Incluso tenía un dial que rastreaba el calendario de los Juegos Olímpicos. Aquí es donde entra el conflicto para los historiadores. Según el registro arqueológico, la humanidad no volvió a fabricar algo con esta sofisticación mecánica hasta la Europa del Renacimiento o los relojes astronómicos del siglo XIV. ¿Cómo es posible que una tecnología tan avanzada desapareciera por completo durante 16 siglos? Es como si hoy encontráramos un hipone enterrado en una tumba de la Edad Media. No hay bocetos, no hay prototipos previos, solo el mecanismo de Anticitera apareciendo de la nada. Muchos investigadores apuntan a que este nivel de genio solo podía venir de alguien como Arquímedes o de la escuela de Posidonio. Sin embargo, las inscripciones internas, descubiertas con tomografías computarizadas modernas, funcionan como un manual de instrucciones, lo que sugiere que el dispositivo fue diseñado para ser usado por alguien que no era necesariamente un científico, lo que implica que quizá había muchos de estos aparatos circulando por el mundo antiguo. Lo más inquietante es que el mecanismo incluso simulaba la irregularidad del movimiento de la Luna, conocida como la primera anomalía lunar, un concepto avanzadísimo que requiere matemáticas complejas. El hecho de que este objeto terminara en el fondo del mar sugiere que quizá la mayor revolución tecnológica de la humanidad se hundió con ese barco, condenándonos a 1000 años de oscuridad tecnológica. La batería de Bagdad. En 1936, durante unas excavaciones en una colina llamada Khujur-Raú, cerca de Bagdad, Irak, los arqueólogos encontraron una vasija de terracota de unos 14 centímetros de altura, de color amarillo claro. En su interior no había joyas ni pergaminos, sino un ensamblaje extraño, un cilindro de cobre fijado con asfalto que contenía una varilla de hierro. Fue Wilhelm König, un arqueólogo alemán, quien en 1938 lanzó la bomba mediática al publicar un artículo sugiriendo que estos objetos funcionaban como celdas galvánicas, baterías, para galvanizar metales, recubrir objetos de plata con oro. El diseño es sospechosamente similar al de una batería moderna. Si llenas la vasija con un líquido ácido, como jugo de uva, limón o vinagre, este actúa como electrolito, generando una reacción química entre el cobre y el hierro que produce una corriente eléctrica. En los años 80, el Dr. Arne Gebrecht reconstruyó la batería utilizando jugo de uva y logró generar 0.8 voltios.
Si se conectaran varias de estas vasijas en serie, la potencia sería suficiente para realizar procesos químicos o incluso dar pequeñas descargas. Oficialmente, la batería fue inventada por Alessandro Volta en el año 1800. Sin embargo, estas vasijas datan del período parto o sasánida, aproximadamente entre el 250 a.C. y el 224 después de Cristo. Estamos hablando de tecnología eléctrica 1600 años antes de su descubrimiento oficial. El problema para los arqueólogos escépticos es que, aunque las piezas están ahí, no se han encontrado cables, conductores ni bombillas que demuestren en qué se usaba esa energía. Hay algunas teorías sobre su uso. Galvanoplastia. El uso más probable. Los artesanos podrían haber usado la electricidad para dorar joyas de forma más barata y eficiente. Uso médico. En la antigua Grecia se usaban peces eléctricos para calmar el dolor. Se especula que estas baterías podrían haber reemplazado a los peces para dar descargas analgésicas. Misticismo en templos. Imagina a un sacerdote conectando las baterías a una estatua metálica. El fiel que la tocara recibiría un chispazo divino, una prueba de que el dios estaba vivo. Lo más frustrante de este opart es que los ejemplares originales que estaban en el Museo Nacional de Irak desaparecieron o fueron dañados durante el saqueo de 2003 tras la invasión de Estados Unidos. Gran parte de la evidencia física se ha perdido, dejando a la batería de Bagdad en un limbo entre la arqueología prohibida y el mito. Pilar de hierro de Delhi. Ubicado en el complejo Qutb, en Nueva Delhi, se levanta una columna de hierro de 7.2 metros de altura y 6 toneladas de peso. Fue forjado durante el imperio de Chandragupta II, alrededor del año 400 después de Cristo. Lo que lo hace un opart no es su forma, sino su resistencia imposible. Ha estado expuesto a los monzones, la humedad extrema y la contaminación de la India durante 1600 años, sin mostrar ni una sola mancha de óxido. Cualquier estructura de hierro común, bajo esas condiciones ambientales, se habría convertido en polvo hace siglos. Los ingenieros modernos se preguntan cómo una civilización antigua pudo fabricar un hierro de tal pureza o con tal tratamiento. Estudios realizados en el año 2002 revelaron que el pilar tiene un contenido de fósforo inusualmente alto y carece casi por completo de azufre y manganeso. Al entrar en contacto con el aire, el pilar formó una capa de un compuesto llamado misawita, un óxido de hierro amorfo, que actúa como una armadura que impide la corrosión. El problema es que esta técnica de enriquecimiento de fósforo no se conocía en la metalurgia moderna hasta hace muy poco. Lo más impresionante es la escala. En el año 400 después de Cristo, en Europa apenas se podían fundir piezas pequeñas de metal. Forjar un bloque sólido de 6 toneladas de hierro requería una infraestructura de hornos y una coordinación de herreros que, según los libros de historia, no debería haber existido en esa época. Es una prueba de que la India antigua poseía conocimientos químicos avanzados que se perdieron con el tiempo. Durante siglos, se creía que el pilar estaba hecho de un metal extraterrestre o que era un regalo de los dioses. Había una tradición popular que decía que si podías rodear el pilar con tus brazos por detrás de tu espalda, tendrías buena suerte. Tantos turistas lo hicieron que la grasa de las manos ayudó, irónicamente, a pulir la base, aunque el gobierno tuvo que poner una valla para protegerlo porque el sudor humano sí estaba empezando a degradar la capa protectora. Se han realizado pruebas comparativas dejando barras de hierro moderno, con toda nuestra tecnología actual, junto al pilar. Las barras modernas empiezan a corroerse en cuestión de meses, mientras el pilar sigue ahí, intacto. Algunos teóricos sugieren que no fue hecho por fundición, sino por soldadura de forja en caliente, una técnica tan precisa que parece una tecnología perdida de una civilización que entendía la química molecular mucho mejor que nosotros en la actualidad. Líneas de Nazca. Ubicadas en el árido desierto de Perú, estas líneas son geoglifos gigantescos que cubren unos 450 kilómetros cuadrados. Fueron creadas por la cultura nazca entre el 200 a.C. y el 600 después de Cristo, aunque los locales conocían su existencia, el mundo moderno no se dio cuenta de su verdadera magnitud hasta la década de 1930, cuando los primeros pilotos comerciales sobrevolaron la zona y quedaron atónitos al ver figuras perfectas de animales y plantas desde sus cabinas. El diseño de las figuras, como el colibrí, el mono o la araña, es de una precisión geométrica absoluta.
Algunas líneas rectas recorren kilómetros sin desviarse ni un centímetro. Estas figuras son tan grandes que es imposible apreciarlas desde el suelo. Solo parecen zanjas sin sentido. La pregunta lógica que surge es, ¿para quién fueron diseñadas si los Nazca no tenían aviones ni globos? Se hicieron simplemente retirando la capa superior de piedras rojizas, oxidadas por el sol, para dejar a la vista la arena clara que hay debajo. Debido a que en esa zona del desierto casi nunca llueve y no hay viento, las figuras se han conservado intactas por milenios. Hay varias teorías que tratan de descifrar su utilidad de estos geoglifos. Maria Ricci, la dama de las líneas, dedicó su vida a estudiarlas y propuso que eran un calendario astronómico gigante para marcar solsticios y épocas de riego. Erich von Däniken, en su libro Carros de los Dioses, popularizó la teoría de que las líneas eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, señalando que algunas parecen aeropuertos modernos vistos desde arriba. Uso ritual. Los arqueólogos actuales creen que eran caminos procesionales para rituales de agua y fertilidad, donde los locales caminaban sobre las líneas mientras rezaban a los dioses del cielo. Entre todas las figuras, hay una que rompe el esquema animal/geométrico. Se trata de un humanoide de unos 30 metros grabado en la ladera de una colina, para que sea visible de lejos. Tiene ojos enormes y redondos, y parece levantar una mano en señal de saludo. Se le conoce popularmente como el astronauta, y para los teóricos de los antiguos astronautas, es la prueba de que los Nazca retrataron a los seres que los visitaban. A pesar de décadas de estudio, todavía no se ha encontrado una explicación definitiva de cómo lograron mantener la proporción perfecta en dibujos de cientos de metros sin tener un punto de observación elevado. Es un triunfo de la ingeniería antigua que sigue burlándose de nuestra lógica moderna. Mapa de Piri Reis. En 1929, durante la restauración del Palacio de Topkapi en Estambul, se encontró un fragmento de un mapa pintado sobre piel de gacela, datado en 1513. Estaba firmado por el almirante otomano y cartógrafo Piri Reis. En sus notas, el almirante confesaba que él no había explorado todas esas tierras, sino que había compilado el mapa basándose en 20 mapas más antiguos, algunos de los cuales procedían de la época de Alejandro Magno. Lo que dejó fríos a los investigadores es que el mapa muestra con una precisión asombrosa las costas de África, Europa y, lo más increíble, América del Sur, apenas unos años después del viaje de Colón. Pero el misterio está ya en la parte inferior. El mapa muestra una masa de tierra que parece ser la Antártida. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820. ¿Cómo pudo un almirante turco dibujarla en 1513? Lo más perturbador es que el mapa parece mostrar la costa de la Antártida sin hielo, la tierra de la reina Maud. Según la ciencia, la última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace al menos 6.000 años, mucho antes de que existiera cualquier civilización conocida capaz de cartografiar el mundo. En la década de 1960, el profesor Charles Ablot pidió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que analizara el mapa. La respuesta fue escalofriante. Confirmaron que el perfil costero del mapa coincidía perfectamente con la geografía subglacial de la Antártida, la cual solo pudimos conocer nosotros gracias al uso de sonares y satélites modernos. Esto sugiere que quien dibujó el mapa original vio el continente antes de que lo cubrieran las capas de hielo de kilómetros de espesor. Para dibujar un mapa con esa precisión, se necesitan conocimientos avanzados de trigonometría esférica y una forma de medir la longitud, la distancia este-oeste. El ser humano no inventó un cronómetro capaz de medir la longitud con precisión hasta finales del siglo XVIII. El mapa de Piri Reis parece indicar que una civilización perdida ya dominaba estas matemáticas miles de años antes. Si Piri Reis copió este mapa de fuentes antiguas, significa que existió una civilización madre o una cultura marítima global totalmente olvidada por la historia que navegó y mapeó todo el planeta cuando los glaciares aún no cubrían los polos. El mapa de Piri Reis no es solo un trozo de piel de gacela, es un fantasma de una historia humana que nos han contado incompleta. Estamos en el nivel 2. Aviones de Quimbaya.
En las cercanías del río Cauca, en Colombia, se descubrieron cientos de figuras de oro pertenecientes a la cultura quimbaya, datadas aproximadamente entre el 300 y el 1000 después de Cristo. La mayoría son figuras de animales y humanos, pero un grupo de unos 24 objetos rompió todos los esquemas de la arqueología tradicional. Oficialmente, los arqueólogos los clasificaron como zoomorfos, representaciones de pájaros, insectos o peces voladores. A diferencia de cualquier ave o pez conocido, estas figuras poseen características técnicas que solo se encuentran en la aviación moderna. Alas delta. Tienen alas triangulares situadas en la parte inferior del cuerpo, algo que no existe en la naturaleza, pero sí en aviones supersónicos. Estabilizadores verticales. Poseen una aleta vertical en la cola, timón de dirección, que es idéntica a la de un avión de combate. En la naturaleza, las colas de las aves son horizontales para el equilibrio. Fuselaje y cabina. El cuerpo de la figura es rígido y aerodinámico, con una sección que parece un parabrisas o una cabina de mando. En 1994, los ingenieros aeronáuticos alemanes Peter Belting y Konrad Lubbers decidieron poner a prueba la teoría de los aviones. Crearon réplicas exactas a escala de las figuras quimbaya, les instalaron motores de hélice y controles de radio. El resultado fue asombroso. Las réplicas no solo volaron, sino que demostraron una estabilidad aerodinámica excelente. Incluso realizaron maniobras complejas de aterrizaje. Los ingenieros concluyeron que las figuras originales fueron diseñadas siguiendo principios aerodinámicos que no descubrimos hasta el siglo XX. Aquí surge la gran pregunta: ¿cómo pudo una civilización precolombina diseñar algo que vuela tan perfectamente? Hay dos teorías que tratan de explicarlo. Son simplemente representaciones estilizadas de peces voladores o aves que los artesanos exageraron. Los quimbaya habrían visto vehículos voladores reales en el cielo, posiblemente de una civilización más avanzada o de origen no humano, y trataron de replicarlos en su material más sagrado, el oro. Se han encontrado figuras similares en Egipto, como el pájaro de Saqqara, lo que sugiere que en el pasado remoto existió un conocimiento global sobre la aerodinámica que hoy hemos olvidado. Si los quimbaya sabían cómo diseñar un ala delta, ¿qué más sabían sobre los cielos que no quedó registrado en los libros de historia? Lámparas de Dendera. En el templo de Hathor, en Dendera, Egipto, existen unas criptas subterráneas muy estrechas y de difícil acceso. En sus paredes se encuentran unos relieves que no se parecen a nada visto en otros templos. En ellos se observan figuras humanas sosteniendo objetos gigantes en forma de bombilla o bulbo, dentro de los cuales serpentea una figura ondulada que nace de una flor de loto. Para los teóricos de la tecnología antigua, estos relieves no son metáforas religiosas, sino planos técnicos. El filamento. La serpiente dentro del bulbo representaría el filamento o el haz de luz. El cable. Lo que parece el tallo de la flor de loto se conecta a una caja, que algunos llaman generador. El aislante. Las columnas con anillos que sostienen el objeto, llamadas pilares Ujer, son idénticas a los aislantes de alta tensión que usamos hoy en día en las líneas eléctricas. El misterio del hollín, el argumento más fuerte. Este es el dato que suele convencer a los más escépticos. En las tumbas y templos egipcios más profundos, donde hay relieves increíblemente detallados y coloridos, no hay rastro de hollín. Si los egipcios hubieran usado antorchas o lámparas de aceite para iluminar esas cámaras mientras pintaban, el techo estaría negro de humo. Sin embargo, los techos están limpios. Esto sugiere que usaban una fuente de luz que no quemaba oxígeno ni emitía humo. ¿Podría haber sido luz eléctrica, como sugieren los relieves de Dendera? Para los arqueólogos clásicos, no hay cables ni bombillas. La bombilla es en realidad una representación del cosmos naciendo de una flor de loto, y la serpiente es el dios Arsontus, simbolizando el amanecer. Los pilares Het son símbolos de estabilidad asociados al dios Osiris. Según esta versión, el hecho de que parezcan tecnología moderna es una simple pareidolia, ver formas conocidas en objetos que no lo son. Ingenieros eléctricos han construido modelos basados fielmente en las proporciones de los relieves de Dendera, utilizando tubos de croques, una tecnología de vacío del siglo XIX. El resultado fue asombroso. Los modelos emiten un brillo púrpura neón muy similar al que se describe en los textos antiguos sobre la luz de los dioses. Tuberías de Baigón. En el año 2002, un grupo de científicos que buscaba fósiles de dinosaurios en la provincia de Qinghai, China, se topó con algo que no debería existir.
En el monte Baigón, cerca de un lago de agua salada, encontraron una serie de cuevas. Lo impactante no eran las cuevas en sí, sino que de sus paredes y suelo salían cientos de tuberías de metal oxidado perfectamente alineadas, de diferentes diámetros, desde el grosor de un palillo hasta el de un tronco. Cuando los investigadores realizaron pruebas de termoluminiscencia para saber cuándo fue fundido ese metal, el resultado fue un golpe a la historia. Las tuberías tienen una antigüedad de 150.000 años. Según la historia oficial, los humanos no empezaron a trabajar el metal hasta hace unos 6.000 años. Hace 150.000 años, nuestros ancestros eran cazadores-recolectores que apenas dominaban el fuego. ¿Quién diseñó un sistema de tuberías industrial en la prehistoria profunda? Las tuberías fueron llevadas a una fundición local para ser analizadas. Los resultados mostraron que están compuestas por un 30% de óxido de hierro, pero con un alto porcentaje de dióxido de silicio y óxido de calcio. Lo más desconcertante fue que el 8% del material fue clasificado como desconocido o imposible de identificar con los equipos estándar. Esto alimentó la teoría de que no son de origen terrestre o que pertenecen a una técnica de fundición que ya no existe. Algunos científicos proponen que son pseudofósiles. Argumentan que hace millones de años, árboles quedaron atrapados en sedimentos y, mediante procesos químicos raros, los minerales reemplazaron la madera, creando formas tubulares. El problema de esta teoría es que muchas de las tuberías están conectadas entre sí, tienen formas angulares y algunas llegan hasta el fondo del lago cercano, lo que sugiere una función de transporte de fluidos deliberada, algo que la naturaleza no suele hacer con tal precisión geométrica. El gobierno chino ha sido muy reservado con este sitio. Aunque inicialmente se promocionó como una atracción turística de antiguos astronautas, el acceso a las cuevas ha sido restringido en varias ocasiones. ¿Son estas tuberías restos de un sistema de refrigeración para una base antigua o simplemente un capricho de la geología que aún no entendemos? Cráneos de cristal. Se trata de una serie de cráneos tallados en cristal de cuarzo transparente o ahumado, atribuidos supuestamente a las culturas maya o azteca. El más famoso de todos es el cráneo de Michel-Edges, descubierto, según la leyenda, en 1924 en las ruinas de Lubantún, Belice. Lo que los hace únicos es su realismo anatómico. Algunos tienen mandíbulas articuladas y cuencas oculares que funcionan como lentes naturales. El cuarzo es uno de los materiales más duros de la Tierra, 7 en la escala de Mohs. Para tallarlo sin que se rompa, se necesita una precisión extrema. Cuando científicos de Hewlett-Packard analizaron el cráneo de Michel-Edges en los años 70, quedaron atónitos. Bajo el microscopio, no encontraron ni una sola marca de herramientas de metal, ni siquiera de abrasivos. Es como si el cráneo hubiera sido esculpido con un láser o modelado por manos humanas durante 300 años seguidos de frotamiento constante. El cráneo fue tallado en contra del eje natural del cristal. Según las leyes de la cristalografía, esto debería haber causado que el cuarzo se fracturara en 1000 pedazos durante el proceso de tallado, incluso con tecnología moderna. Se dice que estos cráneos tienen propiedades extrañas. Debido a la pureza del cuarzo, pueden canalizar la luz desde la base hacia las cuencas oculares, haciendo que los ojos brillen. Además, algunos usuarios y cuidadores afirman que los cráneos mantienen una temperatura constante y que pueden almacenar información o emitir frecuencias que alteran el estado de conciencia de quienes están cerca, propiedades reales del cuarzo usado en microchips, pero llevadas al misticismo. Análisis más recientes del Museo Británico sobre otros cráneos similares revelaron marcas de discos de pulido mecánicos que no existían en la época precolombina, sugiriendo que fueron fabricados en Alemania en el siglo XIX para ser vendidos a coleccionistas. A pesar de esto, el cráneo de Michel-Edges sigue siendo un enigma, ya que no muestra esas mismas marcas y su origen sigue siendo rastreado a sitios arqueológicos legítimos. Existe una profecía que dice que hay 13 cráneos de cristal repartidos por el mundo. Según la leyenda, cuando todos se reúnan, revelarán un conocimiento oculto sobre el origen y el destino de la humanidad. Sea un fraude maestro o tecnología perdida, el hecho de que no podamos replicar su perfección sin herramientas modernas los mantiene como uno de los grandes misterios del mundo antiguo. Penique de Maine. En 1957, un arqueólogo aficionado llamado Guy Loren estaba excavando en un antiguo asentamiento de nativos americanos en la costa de Maine, Estados Unidos.
Entre restos de herramientas de piedra y cerámica indígena, encontró una pequeña moneda de plata. Durante 21 años, la moneda fue etiquetada erróneamente como un penique británico medieval. No fue hasta 1978 que un experto numismático de Londres la identificó correctamente. Era un penique de plata noruego acuñado durante el reinado del rey Olafkirre, 1067-1093 después de Cristo. El problema es simple. La moneda es real y data del siglo XI, pero fue encontrada en un sitio arqueológico en el noreste de Estados Unidos. Aunque se reconoce la presencia vikinga en Lanceaux Meadows, Terranova, Canadá, ese asentamiento está a más de 1600 kilómetros de distancia de Maine y ocurrió mucho antes. Esta moneda es la única pieza de evidencia física de origen nórdico encontrada en territorio estadounidense que los expertos consideran auténtica. Sugiere que los vikingos exploraron mucho más al sur de lo que admiten los historiadores, o que existía una red de comercio indígena a larga distancia que movía objetos europeos por todo el continente siglos antes de Colón. Durante décadas, los escépticos dijeron que alguien la plantó allí para gastar una broma. Sin embargo, la moneda estaba enterrada en un estrato de suelo intacto junto a herramientas auténticas de la cultura nativa. Además, el penique presenta un desgaste típico de haber circulado como moneda de cambio antes de ser perdido o enterrado. En 1978, la Asociación Numismática de Noruega confirmó su autenticidad sin dejar lugar a dudas. Las antiguas sagas nórdicas mencionan una tierra llamada Vinland, tierra de las vides, donde los vikingos encontraron uvas y climas mucho más cálidos que en Groenlandia o Canadá. Muchos historiadores creen que Vinland podría ser, precisamente, la zona de Nueva Inglaterra o Maine. El penique de Maine es el clavo ardiendo al que se agarran quienes defienden que el mapa de América fue dibujado por navegantes del norte mucho antes de lo que nos enseñaron en la escuela. Lo más extraño es que solo se encontró una moneda. Si hubo contacto o comercio, ¿dónde están las demás? Algunos sugieren que la moneda no fue traída por vikingos, sino que fue un botín de guerra o un objeto sagrado que pasó de mano en mano entre tribus durante décadas. Sea como sea, su presencia en Maine es una anomalía que la historia oficial todavía no sabe cómo explicar sin admitir que su línea de tiempo está equivocada. Estamos en el nivel 3. Martillo de Londres, Texas. En 1936, una pareja llamada Max y Emma Ann paseaba cerca del río Recreek en la ciudad de Londres, Texas. Notaron una roca suelta con un trozo de madera que sobresalía de ella. Al romper la roca con un cincel, quedaron en shock. Dentro de la piedra sólida había un martillo de hierro con mango de madera. No estaba dentro de una grieta, estaba literalmente fusionado con la roca. Este es el dato que hace que los geólogos se lleven las manos a la cabeza. La roca que envolvía al martillo pertenece a la formación Glen Rose, una capa geológica del período Cretácico. Según la geología, esa roca tiene unos 140 millones de años. En esa época, los dinosaurios dominaban la Tierra y los mamíferos eran apenas del tamaño de ratones. ¿Cómo pudo un martillo fabricado por humanos terminar dentro de una roca que se formó millones de años antes de que apareciera el primer humano? El martillo fue analizado por el Instituto Metalúrgico de Columbia. Los resultados fueron desconcertantes. El hierro tiene una pureza del 96.6%, con un 2.6% de cloro y un 0.7% de azufre. A pesar de haber estado encerrado en roca húmeda, el hierro no se ha oxidado significativamente. Los metalúrgicos señalan que lograr esa pureza y esa resistencia a la corrosión sin procesos industriales modernos es extremadamente difícil. Además, el mango de madera se ha empezado a petrificar, convertirse en carbón/piedra, un proceso que suele tomar miles de años bajo condiciones específicas. Después de saber todos estos detalles, han surgido varias teorías. Creacionistas y teóricos de antiguos astronautas argumentan que es la prueba definitiva de que humanos, o seres avanzados, caminaron entre dinosaurios o que la Tierra es mucho más joven de lo que dice la ciencia. Explicación geológica, escéptica. Algunos científicos sugieren un fenómeno llamado concreción. Proponen que el martillo, quizás de un minero del siglo XIX, cayó en una grieta y los minerales de la roca antigua se disolvieron y se volvieron a endurecer alrededor del objeto muy rápido, creando la ilusión de que el martillo es tan viejo como la roca original. El martillo se encuentra actualmente en el Museo de Evidencias de la Creación en Texas.
Aunque los escépticos insisten en la teoría de la concreción, nadie ha podido explicar por qué la composición del hierro es tan distinta a la de los martillos producidos en el siglo XIX o XX. Si fue un minero quien lo perdió, ¿por qué su martillo parece estar hecho con una metalurgia que no usamos hoy en día? Artefacto de Coso. En febrero de 1961, 3 buscadores de minerales estaban recolectando geodas en las montañas Coso, en California. Al día siguiente, mientras cortaban una de las rocas con una sierra de diamante, dañaron la hoja al golpear algo que no era piedra. Al abrirla, encontraron un objeto que parecía fabricado artificialmente. Un cilindro de porcelana blanca rodeado por un eje de metal brillante y un resorte diminuto. Los descubridores estimaron que la geoda o nódulo donde estaba atrapado el objeto tenía una antigüedad de 500.000 años. Al realizarle radiografías al objeto, la imagen fue impactante. El interior era idéntico al de una bujía de encendido moderna. Tenía un aislante de cerámica, un núcleo metálico y una tapa hexagonal. Si la roca tenía 500.000 de años, significaba que alguien estaba utilizando motores de combustión interna mucho antes de que el Homo sapiens siquiera soñara con la rueda. A diferencia de otros OPARTs que permanecen en el misterio absoluto, el artefacto de Coso fue sometido a una investigación exhaustiva por parte de coleccionistas y escépticos de la Asociación Pacific Northwest Skeptics. En 1999, se enviaron las fotos y radiografías a la Asociación de Coleccionistas de Bujías de Estados Unidos, Spark Plug Collectors of America. La respuesta fue unánime. Era una bujía marca Champion, fabricada específicamente en 1920 para motores de Ford Model Octet. Aquí es donde la ciencia explica la magia, entre comillas. El objeto no estaba dentro de una geoda de 500.000 de años, sino dentro de una concreción de hierro. Cuando una pieza de hierro se oxida en un ambiente desértico, atrae minerales de la arena y el suelo circundante, formando una cáscara de roca dura en cuestión de décadas, no de milenios. Probablemente, un minero o explorador dejó la bujía en el desierto en 1920, y en solo 40 años, la naturaleza la envolvió en una piedra que parecía antigua. A pesar de la explicación científica, el artefacto de Coso se volvió un pilar para los teóricos de la arqueología prohibida. Muchos argumentan que, aunque sea una bujía Champion, el hecho de que fuera encontrada en un estrato geológico específico sugiere que el tiempo o la realidad podrían ser más flexibles de lo que creemos. Actualmente, el paradero del objeto es desconocido. Desapareció tras la muerte de uno de sus dueños, lo que alimenta teorías de que fue confiscado para ocultar la verdad. Taza de hierro de Oklahoma. La historia se remonta a 1912, en la planta eléctrica municipal de Thomas, Oklahoma. Un empleado llamado Frank J. Kennard estaba paleando carbón hacia los hornos de la planta. Según su propio testimonio firmado ante notario, se topó con un bloque de carbón demasiado grande para el horno, así que lo golpeó con un mazo para romperlo. Del interior del bloque cayó una pequeña taza de hierro fundido, dejando el molde perfecto de su forma en las dos caras del carbón roto. El carbón utilizado en esa planta provenía de las minas de Wilburton, Oklahoma. Geológicamente, ese carbón pertenece a la era paleozoica, específicamente al período carbonífero. Ese estrato tiene una antigüedad de unos 300 a 312 millones de años. En esa época, la Tierra estaba cubierta de pantanos gigantes y libélulas del tamaño de aves. No había mamíferos, y mucho menos humanos capaces de fundir hierro. ¿Cómo pudo un objeto industrial terminar sellado herméticamente dentro de una formación vegetal de hace 300 millones de años? La taza es pequeña, de hierro fundido y tiene un diseño que parece funcional, similar a un crisol o una taza de medición. Los críticos sugieren que es simplemente una pieza de maquinaria que cayó en el carbón durante el proceso de minería moderno. Sin embargo, el testigo, Kennard, insistió hasta el día de su muerte en que la taza estaba dentro del bloque sólido y que el carbón conservaba la impresión del objeto, lo que descartaría que hubiera caído por accidente recientemente. Al igual que muchos otros objetos de este nivel del iceberg, la taza de Oklahoma ha pasado por varias manos y museos de evidencia creacionista. El problema principal para la ciencia es que, una vez que el objeto es extraído de la roca o el carbón, la evidencia contextual se pierde. No se pueden realizar pruebas de carbono, 14 el hierro, solo funciona con material orgánico, por lo que solo queda el testimonio del hallazgo. Este no es el único objeto encontrado en carbón.
Existen reportes de cadenas de oro, campanas y hasta dedales encontrados en estratos similares en todo el mundo durante el siglo XIX. Para los teóricos, esto sugiere dos posibilidades aterradoras. O existió una civilización humana tecnológica antes de los dinosaurios, o nuestra comprensión de cómo y qué tan rápido se forma el carbón está completamente errada. Microchips de Rusia. En el año 2014, un pescador llamado Víctor Morozov encontró una piedra extraña en la región de Lavinsk, Rusia. La piedra tenía incrustado un objeto pequeño, de forma rectangular, con marcas y patrones geométricos que recordaban inmediatamente a un microchip o un circuito integrado. No parecía algo pegado a la superficie, sino algo que formaba parte del crecimiento de la roca misma. La piedra fue analizada por expertos de la Universidad Politécnica de Novocherkassk. Tras realizar estudios geológicos, determinaron que la roca tenía una antigüedad de entre 250 y 450 millones de años. En ese rango de tiempo, la Tierra estaba en el período pérmico o devónico. La vida terrestre apenas estaba comenzando a diversificarse y no existía nada parecido a una inteligencia capaz de procesar silicio o crear microelectrónica. Ver un chip en una piedra de esa era es como encontrar un código QR grabado en una cueva prehistórica. A diferencia de otros misterios, aquí la ciencia tiene una respuesta muy sólida, pero no menos sorprendente. Los investigadores explicaron que el microchip es en realidad un fósil de crinoideo, lirio de mar. Los crinoideos son animales marinos que tienen un tallo compuesto por secciones discoidales. Cuando uno de estos tallos se fosiliza de forma transversal y se corta en un ángulo específico, los patrones de sus canales internos y su estructura simétrica crean una apariencia casi idéntica a los circuitos de una placa base moderna. Aunque la explicación del fósil es la más aceptada, los entusiastas de los OPART señalan dos puntos inquietantes. La composición. Algunos análisis preliminares sugirieron rastros de materiales que no suelen encontrarse en fósiles biológicos comunes, aunque esto nunca fue confirmado por un segundo laboratorio independiente. La pareidolia tecnológica. Este caso abre un debate profundo en el iceberg. ¿Cuántos de estos objetos son realmente tecnología y cuántos son solo la naturaleza jugando a imitar formas que nosotros solo reconocemos porque vivimos en la era digital? No es el único chip encontrado en Rusia. En la península de Kamchatka se reportó un hallazgo similar donde se veían engranajes metálicos fosilizados de hace 400 millones de años. Aunque la ciencia dice fósiles de plantas, el parecido con la tecnología mecánica e informática es tan preciso que muchos se preguntan si la naturaleza es la verdadera ingeniera o si estamos ignorando los restos de una civilización que alcanzó la era digital millones de años antes que nosotros. Tornillo de Lanzhou. A finales de la década de los 90, un coleccionista chino llamado Mr. Zilin Wan exploraba una zona montañosa cerca de la ciudad de Lanzhou, en la provincia de Gansu. Allí encontró una roca negra, extremadamente dura y pesada, que le llamó la atención. Al limpiarla, descubrió que en su interior había una pieza metálica de unos 6 centímetros de largo, con forma cónica y una rosca perfectamente definida, muy similar a un tornillo o un perno industrial moderno. Lo que hace que este objeto sea un dolor de cabeza para los expertos es la roca que lo contiene. Se trata de una piedra de color negro azabache que, según los análisis preliminares de geólogos locales, tiene una antigüedad de aproximadamente 300 millones de años. El tornillo no está pegado a la roca, está incrustado en ella, como si hubiera caído en el lodo o sedimento antes de que éste se transformara en piedra sólida hace millones de años. En ese periodo, el carbonífero, pérmico, no existía ni siquiera el ser humano, mucho menos la tecnología para fabricar una pieza con rosca métrica. El objeto fue estudiado por más de 10 institutos y laboratorios de investigación, incluyendo la Academia China de Ciencias Geológicas. La roca es tan dura que se cree que es de origen volcánico o incluso un meteorito. Aunque no se pudo extraer el objeto para no destruir la roca, los escaneos mostraron que el tornillo mantiene su forma perfecta en el interior. Lo más desconcertante es que la roca presenta una zona de alteración química alrededor del metal, lo que confirma que el objeto ha estado allí por un tiempo geológico inmenso. Hay varias teorías que chocan entre sí, en cuanto si fue hecho con instrumentos de minería antigua o tecnología espacial. Hipótesis del meteorito.
Algunos investigadores sugieren que la piedra es un meteorito y que el objeto metálico podría ser un resto de tecnología de otro planeta que impactó la Tierra hace millones de años. Hipótesis de la civilización perdida. Los teóricos de la arqueología prohibida sostienen que es la prueba de una humanidad precataclísmica que ya dominaba la mecánica básica mucho antes de la última glaciación. Explicación escéptica. Al igual que en el caso de Rusia, algunos geólogos sugieren que podría ser un fósil de una especie marina muy rara con forma espiral, aunque admiten que la textura metálica y la precisión de la rosca son difíciles de explicar solo con biología. El tornillo de Lanzhou se ha convertido en uno de los objetos más buscados por los coleccionistas de misterios en Asia. A pesar de los análisis, no se ha emitido un informe definitivo que desmienta su origen artificial. Si es un tornillo, alguien lo fabricó hace 300 millones de años. Si es una formación natural, la naturaleza es capaz de imitar nuestra ingeniería con una precisión aterradora. Estamos en el nivel 4. Esferas de Klerksdorp. Durante décadas, mineros en una mina de pirofilita en Ottosdal, Sudáfrica, han estado extrayendo unos objetos extrañísimos. Se trata de esferas metálicas, de entre 1 y 10 centímetros de diámetro, que parecen haber sido diseñadas por una inteligencia. Lo perturbador es su ubicación. Están incrustadas en estratos de roca que tienen una antigüedad de 2.800 a 3.000 millones de años. A diferencia de una simple piedra redonda, estas esferas presentan características técnicas inquietantes. Los surcos. Muchas de ellas tienen 3 surcos paralelos perfectamente tallados alrededor de su ecuador. La precisión de estas líneas es tal que parece imposible que se hayan formado por azar geológico. La dureza. Están compuestas de una mezcla de hematita y magnetita. Son tan duras que ni siquiera el acero puede rayarlas fácilmente. El equilibrio. Según Rolf Marx, director del Museo de Klerksdorp donde se encuentran algunas, una de las esferas estaba tan perfectamente equilibrada que, al ser colocada en un ambiente sin vibraciones, giraba sobre su propio eje por sí sola. Hace 3.000 millones de años, la Tierra estaba en el Eón arcaico. En ese momento, la única vida que existía en el planeta eran cianobacterias, organismos unicelulares. No había plantas, ni animales, ni oxígeno suficiente para nada complejo. Si estas esferas son artificiales, ¿quién las fabricó? No estaríamos hablando de una civilización perdida, sino de algo anterior a la vida misma en la Tierra. Los científicos dicen que son concreciones de limonita. Argumentan que se formaron por la acumulación de minerales en sedimentos volcánicos y que los surcos son el resultado de la presión de las capas de roca durante eones. Muchos investigadores independientes señalan que la naturaleza no suele crear 3 surcos perfectamente paralelos y equidistantes de forma repetitiva en cientos de objetos diferentes. Además, la estructura interna de algunas esferas parece ser una cáscara con un material esponjoso dentro que se convierte en polvo al contacto con el aire. Se dice que la NASA analizó algunas de estas esferas y quedó perpleja ante su equilibrio perfecto, comentando que solo podrían haberse fabricado en condiciones de gravedad cero. Esto ha alimentado la teoría de que son restos de sondas espaciales o basura dejada por viajeros intergalácticos que visitaron una Tierra estéril hace miles de millones de años. Estela de Chigor. Fue descubierta en 1890 por mineros de oro en una turbera, un tipo de humedal, en los montes Urales, Rusia. Al estar sumergida en un ambiente ácido y sin oxígeno, esta escultura de madera de alerce se conservó perfectamente durante milenios. Originalmente medía más de 5 metros de altura, aunque hoy solo se conservan fragmentos que alcanzan los 2.8 metros. Durante mucho tiempo se pensó que tenía unos pocos miles de años. Sin embargo, en 2018, análisis con espectrometría de masas revelaron la verdadera cifra. Tiene 11.600 años de antigüedad. Esto la hace más del doble de vieja que las pirámides de Egipto y Stonehenge. Fue creada justo al final de la última edad de hielo por cazadores-recolectores. Según la historia tradicional, esas sociedades no tenían el tiempo, la organización ni el simbolismo para crear monumentos tan complejos. La estela está cubierta de arriba a abajo con grabados geométricos. Zigzags, líneas, espirales y caras humanas. Se han identificado al menos 8 rostros ocultos en la madera. Los arqueólogos están convencidos de que no es simple decoración.
Los patrones parecen ser un sistema de escritura o código jeroglífico que transmite mitos, mapas o leyes. Si esto se confirma, significaría que la escritura no nació en Mesopotamia con la agricultura, sino miles de años antes en los bosques de Siberia. Los rostros tallados no son amigables. Tienen facciones alargadas y expresiones que muchos describen como inquietantes o de otro mundo. Se cree que la estela representaba una frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, o que era una forma de marcar territorio frente a otras tribus o entidades que ellos creían que habitaban el bosque. Lo que más aterra a los investigadores es que la estela de Shihir es solo una pieza que sobrevivió por suerte. Si estos pueblos nómadas eran capaces de tallar monumentos de 5 metros con un lenguaje simbólico tan complejo, significa que existió toda una civilización de madera de la que no sabemos nada porque el material se pudrió. Estamos viendo solo la punta del iceberg de una historia humana mucho más profunda y extraña. Gigante de Cardiff. En octubre de 1869, unos trabajadores que cavaban un pozo en la granja de William Newell, en Cardiff, Nueva York, golpearon algo sólido. Al desenterrarlo, quedaron horrorizados. Era un hombre petrificado de 3 metros de altura, con facciones humanas perfectas y un rostro de agonía. La noticia se extendió como la pólvora. Habían encontrado a uno de los gigantes que menciona la Biblia en el Génesis. En aquel entonces, la idea de los gigantes antiguos era tomada muy en serio por muchos sectores religiosos y científicos. El gigante parecía ser carne humana convertida en piedra, fosilización, pero su tamaño era imposible para la biología moderna. Miles de personas pagaron 50 centavos, una fortuna entonces, para verlo. Incluso un grupo de empresarios compró una parte del gigante por $37,000. Los geólogos notaron algo extraño. No había razón para que un cuerpo se petrificara con tal nivel de detalle en ese tipo de suelo. Además, tenía marcas de herramientas muy sutiles. El gigante fue una creación de George Hull, un ateo que tuvo una discusión con un clérigo sobre la existencia de gigantes bíblicos. Para burlarse de la credulidad de la gente, Hull mandó tallar un bloque de yeso de 3 metros en Chicago. Le dio un aspecto envejecido usando ácido y agujas para simular poros en la piel. Lo enterró en la granja de su primo un año antes de descubrirlo. Lo más increíble de esta historia es que, incluso cuando Hull confesó que era un fraude, la gente siguió pagando por verlo. Fue tan famoso que el cirquero P.T. Barnum ofreció una fortuna por él. Al ser rechazado, Barnum mandó hacer su propia copia de madera y proclamó que la suya era el gigante real y la de Hull era el fraude. Había 2 gigantes falsos compitiendo por el público. El gigante de Cardiff nos recuerda que, en el mundo de los Oparts, a veces el misterio no está en el objeto, sino en nuestra necesidad de creer que el pasado fue mucho más fantástico y aterrador de lo que dicen los libros. Hoy descansa en el Museo de los Granjeros en Cooperstown, Nueva York, como un monumento a la mentira más exitosa de la arqueología. Piedras de Ica. En la década de los 60, en la ciudad de Ica, Perú, empezaron a aparecer miles de piedras de andesita, una roca volcánica muy dura, con grabados superficiales. El mayor coleccionista fue el Dr. Javier Cabrera, quien acumuló más de 11.000 piezas. Según él, estas piedras eran una biblioteca de piedra dejada por una humanidad anterior a la nuestra. Lo que muestran los grabados es lo que las hace verdaderamente perturbadoras. Convivencia con dinosaurios. Hay escenas detalladas de hombres cazando o incluso cabalgando triceratops y tiranosaurios rex. Según la ciencia, nos separan 65 millones de años de estos animales. Medicina avanzada. Algunas piedras muestran escenas de trasplantes de corazón, riñón e incluso de cerebro, realizados con herramientas que parecen ser de una tecnología desconocida. Astronomía. Mapas de constelaciones y representaciones de otros continentes que ya no existen, como Lemuria o Mu. Lo extraño es que algunos dinosaurios están representados con características que la ciencia solo descubrió recientemente. Por ejemplo, en las piedras se ven dinosaurios con texturas en la piel y posturas que en los años 60 no se conocían, pero que hoy la paleontología moderna confirma. ¿Cómo pudo un grabador antiguo, o un falsificador de los 60, saber esto? En los años 70, un campesino llamado Basilio Uchuya confesó haber fabricado muchas de las piedras usando una fresadora y quemándolas en estiércol para darles aspecto antiguo, con el fin de evitar ir a la cárcel por vender antigüedades ilegales.
El doctor Cabrera y otros investigadores señalaron que es imposible que un solo campesino sin educación médica o astronómica tallara 11.000 piedras con tal nivel de detalle. Además, algunas piedras fueron encontradas en tumbas prehispánicas legítimas por otros arqueólogos, lo que sugiere que, aunque hubo falsificaciones posteriores, el origen podría ser auténtico. Si las piedras son auténticas, significaría que existió una civilización humana altamente tecnológica hace millones de años que pereció en un cataclismo global. Si son falsas, estamos ante uno de los esfuerzos de desinformación o engaño más masivos y coordinados de la historia de la arqueología. Huellas de zapato de Antelope Springs. En junio de 1968, William J. Meister, un coleccionista de fósiles, estaba explorando una formación rocosa en Antelope Springs, Utah. Al abrir una losa de pizarra de un golpe, se encontró con algo que lo dejó helado, lo que parecía ser la huella de un calzado humano perfectamente impresa en la roca. Pero lo más increíble estaba en el centro de la huella. El talón del zapato había aplastado un trilobite, un artrópodo marino extinto. Este es el dato que rompe la escala de tiempo. La pizarra de Utah donde se encontró la huella pertenece al período cámbrico. Esa roca tiene aproximadamente 500 a 540 millones de años. En esa época, la vida apenas estaba explotando en los océanos. No había plantas terrestres, ni dinosaurios, ni por supuesto, humanos. La huella mide 26 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Tiene la forma inconfundible de un zapato moderno. El talón está más hundido que la suela, como ocurre con el calzado real, y los bordes son redondeados. Lo que le da credibilidad al hallazgo para los teóricos es que el trilobite está incrustado y aplastado dentro de la huella. Esto descarta que la marca se hiciera después de que la roca se endureciera. Si alguien dejó esa marca, lo hizo cuando la roca era barro blando hace 500 millones de años, matando al pequeño animal en el proceso. Dentro de las interpretaciones hay dos grupos muy discutidos. Geólogos escépticos argumentan que se trata de una espalla, un desprendimiento natural de la roca. Dicen que la erosión y la presión simplemente crearon una forma que nuestra mente interpreta como un zapato por pura coincidencia, pareidolia. Investigadores independientes señalan que la huella tiene una simetría lateral perfecta y que la forma del talón es demasiado humana para ser un accidente de la naturaleza. Algunos incluso afirman haber visto rastros de costuras en el borde de la suela. Meister intentó que varias universidades analizaran la pieza, pero muchos geólogos se negaron siquiera a verla, alegando que era imposible y que debía ser un fraude. Este rechazo se cita a menudo en los icebergs como prueba de la censura científica. Cuando un objeto desafía tanto la realidad establecida, la ciencia prefiere ignorarlo antes que reescribir la historia desde cero. Estamos en el nivel 5. Satélite Black Knight. La leyenda comenzó mucho antes de la carrera espacial. En 1899, Nikola Tesla interceptó señales de radio rítmicas en su laboratorio de Colorado Springs que, según él, provenían de una inteligencia extraterrestre. En 1927, radioaficionados en Noruega captaron los mismos ecos de retraso largo LDE, señales que regresaban después de varios segundos de forma inexplicable. En 1954, 3 años antes de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik, el primer objeto humano en el espacio, periódicos como el St. Louis Post-Dispatch informaron que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había detectado 2 satélites orbitando la Tierra. En ese momento, ninguna nación tenía la tecnología para poner nada en órbita. Se dice que el Caballero Negro viaja en una órbita polar, de norte a sur, algo que los humanos no logramos dominar hasta 1960. Las órbitas polares se usan para el mapeo total del planeta, lo que sugiere que el objeto tiene funciones de vigilancia. El momento más impactante ocurrió en 1998, durante la misión del transbordador Endeavour. La NASA publicó fotografías oficiales de un objeto negro, de forma irregular y metálica, flotando sobre la Tierra. Para los teóricos del misterio, esa era la prueba definitiva del satélite Black Knight. La NASA afirma que el objeto de la foto es simplemente una manta térmica que se le escapó accidentalmente a un astronauta durante una caminata espacial, la misión STS-88. Los investigadores señalan que las señales detectadas por Tesla y los avistamientos de los años 50 no pueden explicarse con una manta perdida en los 90.
Se rumorea que el satélite tiene una antigüedad de 13.000 años y que fue colocado allí por una civilización antigua o extraterrestre para monitorear el progreso humano. En 1973, el investigador Duncan Lunan analizó los ecos de radio de 1927 y afirmó haber descifrado un mensaje oculto. Según Lunan, las señales formaban un mapa estelar que apuntaba al sistema de Epsilon Bootis y contenía el mensaje: nuestra casa está en Epsilon Bootis. Es una estrella doble. Vivimos en el sexto planeta de 7. Cráneo del Star Child. La historia cuenta que alrededor de 1930, una adolescente estadounidense encontró dos esqueletos en un túnel de una mina en México, uno humano normal y otro más pequeño con una forma craneal extremadamente extraña. En 1999, el investigador Lloyd Pye recibió el cráneo y dedicó el resto de su vida a demostrar que no era de este mundo. El cráneo presenta características que no coinciden con ninguna enfermedad o malformación humana conocida, como la hidrocefalia. A pesar de su forma abultada, es perfectamente simétrico. Su capacidad cerebral es de 1600 centímetros cúbicos, un 200% más que la de un niño humano de su tamaño. El hueso es mucho más delgado y ligero que el humano, pero increíblemente resistente. Análisis microscópicos revelaron una estructura interna con fibras extrañas que no se encuentran en ningún otro mamífero. Las cuencas oculares son extremadamente poco profundas y el nervio óptico entra por una posición diferente, lo que sugiere una visión totalmente distinta a la nuestra. Hubo una discusión acerca del ADN, este es el punto central del misterio. Lloyd Pye afirmó durante años que los laboratorios no podían encontrar una secuencia de ADN mitocondrial, materno, que coincidiera con humanos. En 2003, algunas pruebas indicaron que el ADN era humano. Sin embargo, en 2010, nuevas pruebas sugirieron que una parte del genoma no tenía parangión en la base de datos de la Tierra, lo que llevó a Pye a afirmar que el niño era un híbrido entre una mujer humana y un ser de origen desconocido. La mayoría de los genetistas actuales sostienen que se trata de un niño que sufrió una combinación extrema de enfermedades genéticas y deformación craneal artificial, una práctica común en culturas precolombinas, y que las supuestas fibras desconocidas son simplemente restos orgánicos mal conservados. Lo más perturbador es el contexto del hallazgo. Se dice que el esqueleto de la mujer humana fue encontrado sosteniendo la mano del Star Child. Para los creyentes en el fenómeno, esto sugiere una conexión emocional profunda, una madre terrestre cuidando de un ser que, aunque biológicamente diferente, era su hijo. Mano de Ica, tridáctila. En 2016, empezaron a circular imágenes de restos orgánicos momificados encontrados en una ubicación no revelada del desierto de Ica/Nazca, en Perú. Lo más impactante era una mano de proporciones humanoides, pero con una diferencia radical. Solo tenía 3 dedos extremadamente largos, con falanges adicionales y lo que parecían ser uñas o garras. A diferencia de una malformación congénita, estas manos presentan una estructura funcional y armónica. Estructura ósea. Los rayos X mostraron que los dedos tienen entre 5 y 6 falanges, el humano tiene 3. La base de la mano no tiene pulgar oponible, lo que sugiere una evolución totalmente distinta a la de los primates. Piel y tejido. Los restos están cubiertos por un polvo blanco llamado tierra de diatómeras, que sirvió para desecar y conservar el tejido. Análisis de ADN preliminares realizados en laboratorios de varios países han arrojado resultados confusos. Algunos segmentos son humanos, pero un porcentaje significativo no coincide con ninguna especie conocida en el registro genético mundial. Lo que eleva este caso al nivel de abismo es que algunas de estas manos y los cuerpos asociados presentan implantes de metal, posiblemente una aleación de osmio y otros metales raros, incrustados directamente en el hueso y el tejido. La colocación de estos implantes sugiere una cirugía avanzada realizada hace más de 1000 años, una tecnología de osteosíntesis que nosotros solo dominamos recientemente. El Ministerio de Cultura de Perú y muchos arqueólogos afirman que se trata de muñecos fabricados con huesos de animales y restos humanos antiguos pegados para crear un fraude turístico. Científicos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que han tenido acceso físico a los restos, afirman que no hay cortes, suturas ni pegamento que indiquen que fueron ensamblados. Sostienen que son organismos que alguna vez estuvieron vivos y que su anatomía es real. Se han encontrado grabados en la zona de Nazca y Paracas, que datan de hace milenios y muestran seres con exactamente 3 dedos.
Si estas manos son reales, significaría que durante siglos convivimos con una especie inteligente no humana en Sudamérica, una que poseía conocimientos metalúrgicos que nosotros apenas estamos comprendiendo. Rueda de Ayud. En 1974, un grupo de obreros que trabajaba en las orillas del río Mures, cerca de la ciudad de Ayud, Rumanía, encontró 3 objetos enterrados a 10 metros de profundidad. 2 eran huesos fosilizados de un mastodonte, un pariente extinto del elefante. Pero el tercer objeto era una pieza de metal con forma de cuña o martillo, con 2 agujeros perpendiculares que sugerían que alguna vez estuvo unida a un mango o un eje. Lo que dejó en shock a los investigadores rumanos fue la composición química de la pieza. Los análisis revelaron que está compuesta en un 89% por aluminio, mezclado con cobre, silicio y zinc. El aluminio puro no se encuentra en la naturaleza. Para producirlo, se requiere un proceso llamado electrólisis, que utiliza temperaturas de más de 1000 grados y, sobre todo, grandes cantidades de electricidad. El ser humano no descubrió cómo producir aluminio hasta 1825. Sin embargo, la cuña fue encontrada en el mismo estrato geológico que los huesos de mastodonte, lo que le otorga una antigüedad de al menos 250.000 años. Debido a su forma y a su increíble ligereza y resistencia, algunos ingenieros aeronáuticos que examinaron la pieza afirmaron que parece la pata o el punto de apoyo de un tren de aterrizaje de una nave pequeña. Lo más extraño es que la pieza presenta una capa de oxidación, pátina, de milímetros de espesor, lo cual, para un metal como el aluminio, solo ocurre después de estar expuesto a la Tierra durante miles de años. Dado que hace 250.000 años los humanos eran poco más que homínidos primitivos, la presencia de aluminio industrial es un absurdo. Esto ha llevado a teorías de que la pieza podría ser un componente de una sonda espacial, extraterrestre o humana del futuro, que se estrelló o se perdió en la prehistoria, quedando enterrada junto a la megafauna de la época. Durante años, la cuña de Ayud estuvo oculta al público. Tras la caída del régimen comunista en Rumanía, la pieza fue redescubierta en el Museo de Historia de Transilvania. A pesar de los intentos de los escépticos por decir que es una pieza de una excavadora moderna, la profundidad del hallazgo y la oxidación milenaria del metal siguen sin tener una respuesta lógica dentro de nuestra línea de tiempo. Gen de los Anunnaki. A diferencia de un tornillo en una piedra, aquí el objeto fuera de lugar es el ADN humano. Según los seguidores de la teoría de los Anunnaki, basada en las traducciones de tablillas sumerias de Zecharia Sitchin, hace unos 450.000 años, una raza avanzada llegó a la Tierra y modificó genéticamente a los homínidos locales para crear al Homo sapiens. El rumor sostiene que existen artefactos, específicamente cilindros o recipientes de almacenamiento biológico, que contienen estas secuencias genéticas originales no terrestres. El misterio reside en la aceleración súbita de la evolución humana. El salto cuántico. Pasamos de homínidos con herramientas de piedra rudimentarias a seres con un cerebro masivo, lenguaje complejo y conciencia en un tiempo récord, geológicamente hablando. Genes huérfanos. Los defensores de esta teoría señalan que el genoma humano contiene 223 genes que no tienen predecesores evolutivos claros en ninguna otra especie de la Tierra. Para los investigadores del abismo, estos genes son la firma o el número de serie de nuestros creadores. Se rumorea que, durante la guerra de Irak en 2003, uno de los objetivos ocultos de la invasión no fue el petróleo, sino la recuperación de artefactos en los sótanos del Museo de Bagdad y en las ruinas de Ur. Se habla de cápsulas de datos biológicos que contienen el genoma puro de estos antiguos astronautas, capaces de reescribir nuestra historia médica y evolutiva. Este puesto toca la parte más conspiranoica. Se dice que grandes corporaciones genéticas han encontrado secuencias en el ADN basura, el 98% de nuestro ADN que supuestamente no tiene función, que funcionan como un código de barras o un lenguaje de programación. Si estos artefactos o secuencias existen, probarían que no somos fruto de la selección natural, sino un producto diseñado con un propósito específico que aún desconocemos. Se dice que en algunas tumbas sumerias se encontraron sellos cilíndricos que muestran la doble hélice del ADN, miles de años antes de que la ciencia moderna la descubriera en 1953. Si los antiguos sabían cómo era el ADN, fue porque alguien les entregó el manual de usuario de la humanidad. Si este gen existe, nosotros mismos somos el Leopard que camina y respira.
Hemos llegado al final del video, pasemos a la parte de los saludos a todos y cada uno de ustedes, les agradezco eternamente todo el apoyo que me han brindado. Recuerda dejarme tu like, comentar qué caso fue el que más te impactó o qué otro o par debería estar en el iceberg, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.